Miguel, mira esto. ¿Qué tienes que ver? Que tengo un poco de prisa. Mira. A ver. Mira, es un artículo sobre lo de Andalucía. El tema de Vox, ¿no? Madre mía. Es un poco turbio lo que ha pasado en Vox. Pues sí, la verdad es que sí. Pues es que mira, si al final son todos unos ladrones. Sí, tanto Podemos, PP, Ciudadanos, PSOE, estos de Vox seguro, lo que pasa es que todavía no se sabe. Da igual lo que hay a quien vote. Sé que al final llevas razón, porque es que el tema de la corrupción acaba siendo un tema muy fundamental a la hora de ir a votarlo. Y claro, están todos cansados de eso mismo. A ver, si yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero es que es un partido que ahora mismo todavía no ha tenido corrupción y mucha gente está ya cansada de los partidos corruptos y de que les roben o que directamente no les guste ninguno y cojan y no voten a nadie. ¿Tú ves normal que haya habido un 52% nada más de votos? No, sí que al final llevas razón, porque el tema de la corrupción acaba siendo un tema muy importante a la hora de ir a votar, porque, claro, excepto Vox, que acaba de entrar ahora, todos los partidos tienen algún caso de corrupción. Es normal que se pierda la confianza en los partidos. Corta. Bueno, quizás esta conversación te resulte bastante familiar, ¿no? Y pese a lo común, es normal que la gente lo trate de forma quizá demasiado superficial, dejando algunas cuestiones clave perdidas por el camino. Estas situaciones de descontento con respecto a la política... Bueno, será mejor si empezamos aclarando una serie de conceptos antes de entrar al trapo. Empezamos por el más frecuente, la corrupción. Consideramos corrupción, al menos en términos políticos, a cuando funcionarios públicos o partidos no siguen los procedimientos legales con el fin de sacar un beneficio propio. Esto conlleva una pérdida de confianza en las distintas autoridades que conforman un sistema político. Sin embargo, con frecuencia nos encontramos con personas que, pese a los innumerables casos de corrupción de su partido, les siguen votando. Es esta devoción al partido, junto con la corrupción, uno de los factores que provocan la deslegitimación de la democracia. Tras esto me propongo a lanzar una pregunta. ¿Hasta qué punto la corrupción afecta a los sustratos del sistema político? Si desde las autoridades se normaliza un comportamiento desleal e irresponsable, este tipo de conducta se verá reflejada en gran medida en la sociedad. Una corrupción estandarizada hace que los ciudadanos asocien a las propias instituciones con la corrupción. Por tanto, se deja de confiar en estas, lo cual provoca que, o bien el ciudadano se desentienda del sistema, o bien que dicho ciudadano se implique activamente en propuestas que busquen transformar o incluso destruir el propio sistema. Hoy en día, si le preguntas a cualquiera por la calle sobre la corrupción, lo más seguro es que las primeras víctimas a las que señalen sean los políticos. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la corrupción en este país? Para mí los políticos. Los propios políticos. Esto llega a ser comprensible, teniendo en cuenta todos los casos de corrupción que llevamos a cuestas en España. Hace 13 años, según los datos del estudio 2620 del CIS, realizado en octubre de 2005, un 57,5% de los españoles confiaba en el Congreso de los Diputados. Un 50,5% mostraba tener confianza en el Poder Judicial, y casi el 52% confiaba en el Gobierno central. Entonces, la política y los políticos no formaban parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y tan solo un 2% consideraba la corrupción y el fraude como un problema que tenía España. En noviembre de 2006 conocemos, gracias al estudio 2663 del CIS, que el 57% de los ciudadanos declaraba estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia española. Pero, ¿esa panorámica demoscópica resulta ahora tan lejana? Los datos de opinión muestran una percepción muy diferente. La corrupción y el fraude, considerados por el 34,5% de los ciudadanos como un problema, según el barómetro de marzo de 2018 del CIS, ocupan el segundo puesto del ranking de preocupaciones sociales, seguido, en tercera posición, por los políticos, los partidos y la política.
Todos estos casos y muchos más hacen que todas las flechas señalen hacia la misma dirección, pues empieza a ver al gobierno y a sus actores con la única intención de manipular a la gente para beneficiarse, ya sea política o económicamente. Sin embargo, podemos comprobar que no solo existe la corrupción en la clase política, sino que ésta se ha ido abriendo paso en varios sectores de la sociedad. La corrupción produce efectos adversos en cualquiera de sus tipos. Esta lesiona el funcionamiento de la administración, impidiendo que éste responda a estrategias orientadas a desarrollar su capacidad y efectividad, y promocionando el estancamiento. Sabiendo esto, podemos entender la decepción y la falta de confianza generada en las gentes, comprendiendo a su vez el severo problema que puede ocasionar en las democracias. En especial, los regímenes que recién dejaron atrás un autoritarismo, pues conduce a la desconfianza en las instituciones de administración de justicia y de gobierno, y disminuye la legitimidad política. Estudios como los de Simon Gatster y Jonathan Schultz nos sugieren que las instituciones y los valores culturales influyen en el índice de corrupción, pero también que este índice influye a su vez en la honradez intrínseca de las personas. Podemos ver esta corrupción en un ámbito ajeno al político, pero que intrínsecamente le afecta, como el de la falsificación de másteres y doctorados. La corrupción atenta contra los ideales del Estado democrático, minando la credibilidad de las instituciones y desarrollando una visión social sobre la invulnerabilidad judicial que tiene un político haga lo que haga, llevando esto a la desconfianza hacia la democracia y los agentes políticos, sumándole a esto el auge de corrupción ciudadana. Y como ya hemos podido ver, ante este negro panorama, florecen ya sea una corriente pesimista y abstencionista a cualquier ámbito político, o los radicalismos,